En la continuación de Despierta con CDN, pasamos a la entrevista especial del Caribe y CDN y nos acompaña en esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria. Así es. Prominente dirigente también del Partido Revolucionario Moderno, Héctor Marte Pérez, jefe de redacción de Apertura del Caribe, está con nosotros, Yarilis Calcaño, de la redacción de CDN, y Fran Camilo, director de CDN Deporte. Buenos días, Pacheco. Muy buenos días, don Nelson Rodríguez. Primero, permítame felicitarlo por su designación. Felicitarlo ahora de viva voz, porque ya lo hice mediante los medios, por su designación al frente de este prestigioso periódico, El Caribe, y sabemos, y el país sabe que usted lo va a hacer muy bien. Bueno, muchas gracias. Déjenme hacerle la primera pregunta sobre la agenda prioritaria, como ustedes le llaman. Se inicia una nueva legislatura. Díganos cuáles son los proyectos más importantes. Mire, nosotros en esta nueva legislatura, tal y como ocurrió el pasado año en 2 legislaturas que tuvimos, que aprobamos una gran cantidad de proyectos de ley, luego logramos desempolvar otra gran cantidad de proyectos, ya no solo de ley, sino de resoluciones, convenios, acuerdos y demás. Asimismo, pretendemos en esta legislatura trabajar leyes que son extremadamente importantes. Tenemos previsto el trabajo del Código Civil, la ley del teletrabajo, leyes importantes que vienen a completar todo el escenario que está demandando la República Dominicana, como son, aquí está Fran, la ley de deporte que se nos quedó pendiente de la legislatura pasada, pero leyes como el Código Penal, que en el caso de la Cámara de Diputados cumplimos nuestra parte, pero lamentablemente no pudo ser concretada en el Senado, también la vamos a trabajar, así como una gran cantidad de leyes que van o tiendan a modernizar el Estado dominicano, serán parte de nuestra agenda que en esta nueva etapa que tiene el Congreso Nacional hemos logrado hacer las coordinaciones del lugar entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Por eso pudimos tener el rendimiento que logramos en el año pasado, el año legislativo pasado, que estuvo compuesto por 2 legislaturas y por una cantidad sin precedentes de aprobaciones de leyes, asuntos, resoluciones, convenios y demás que logramos concretar en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido nosotros tenemos el firme compromiso de lograr la aprobación de todas estas importantes iniciativas. Cuando vemos la rendición de cuentas que usted presentó hace poco, llegamos a la conclusión de que los diputados ciertamente trabajaron mucho en esta legislatura, sobre todo porque usted da un informe detallado de las sesiones, de las comisiones, que también fueron productivas. Sin embargo, el término que uno evalúa, así hacia afuera, el que más a uno le llama la atención y el que genera más expectativas es la aprobación de leyes como tal, o sea, leyes que son aprobadas en 2 lecturas. En ese renglón quizás no se ve la cantidad, aunque sí la calidad, porque hay proyectos de importancia, la cantidad que se espera. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Hay proyectos que se traban en la misma Cámara, hay una falta de coordinación diputados, senadores. ¿Qué ocurre? El tema de la aprobación de leyes es un tema complejo porque así el constituyente ha determinado que da la oportunidad de que las leyes, y ustedes saben que una ley es una situación de obligatorio cumplimiento y por lo tanto tiene que ser algo que se haga con todo el cuidado del mundo. Por eso el legislador constituyente le otorga a cada Cámara el trabajar el proyecto de ley en 2 tiempos, que es el que se le denomina primera lectura y luego segunda lectura. Y en esos 2 tiempos el legislador tiene la oportunidad de reflexionar, de sacar, de leer, de discutir, de analizar cada uno de los proyectos. Y por ello
es que nosotros vemos que el proceso de la aprobación de leyes, no solamente aquí en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, siempre resulta complejo. Basta con ver en Estados Unidos. Nunca han podido, en los últimos 15 años, dotar a los Estados Unidos de una nueva ley de migración, a pesar de que es del interés de todos. Pero si tú analizas la pasada legislatura, nosotros sacamos, yo te voy a mencionar 10, aquí tengo muchos más. Ley de aduana, ley de simplificación de trámites, lo hicimos leyes todas promulgadas. Ley que modifica la ley de garantías mobiliarias para que los bienes muebles puedan ser utilizados como sujetos de crédito por el comercio. Ley orgánica del Ministerio de Vivienda que juntó a la OISOE con el INVI y creó el Ministerio de Vivienda. La ley del Código Penal no se hizo ley. Ley que regula el lenguaje de señas. Ley que regula la transformación del Bandex, que es un mecanismo importante para el financiamiento de la producción en la República Dominicana. Ley que limita los viceministerios. Ley especial de zona fronteriza. Ley general de residuos sólidos y coprocesamiento de residuos en la República Dominicana, la ley de competitividad e innovación industrial, que es la denominada ley de proindustria, la ley que modifica el Instituto de Agua Potable, el INAPA, la ley de presupuesto, presupuesto complementario 1, presupuesto complementario 2, presupuesto general del Estado y el presupuesto complementario ahora. Ahí fueron 4 presupuestos que aprobamos durante la pasada legislatura por el tema de la pandemia. La ley que modifica, una ley importante que designa Autopista Héroe de Junio, la avenida que va hacia Puerto Plata. Y en fin, te puedo mencionar la de revalorización patrimonial, que es una especie de amnistía que se otorgó, que permitió al Estado, haciendo esa limpieza en la cuenta personal de cada uno, recaudar una cantidad indeterminada de recursos. Y te puedo señalar que la labor en el pasado año legislativo fue espectacular. Por eso ahora nosotros pretendemos, tal y como nos señaló don Nelson, tener en cuenta todas las leyes que se quedaron y entonces poder avanzar un poco más. Es bueno resaltar, lo dije ahorita, pero ahora lo voy a hacer con mayor, que a pesar de que siempre se zafan ráfagas entre senadores y diputados, porque hay una vieja rivalidad, como la de perro y gato. Entonces, senadores y diputados, uno de una cámara y otro de otra, se dan situaciones, pero yo quiero decir que entre las dos comisiones coordinadoras de ambas cámaras hay todo el interés de tener los niveles necesarios de coordinación, y tengo que resaltar esto motivado por el hecho de que el Poder Ejecutivo ha estado ayudando con convocatorias a ambas comisiones coordinadoras para que, a la vez que una comisión coordinadora y un pleno trata un tema, el otro pleno esté tratando otro, porque a veces se daban que en los dos plenos estábamos tratando la misma cosa a la vez y estábamos perdiendo el tiempo. Pero además, para conformar la mayor cantidad de comisiones especiales, que son las comisiones bicamerales, que permitan que a un tiempo ambas cámaras estén conociendo un proyecto determinado. Verbigracia, el proyecto de ley de aguas, que está pendiente de aprobación para esta legislatura, lo hemos estado trabajando en comisión bicameral. Verbigracia, el proyecto de ley de regiones únicas, y ahí enriquezco la pregunta original, que ya está en su fase final y que lo estamos trabajando en ambas comisiones. Otro proyecto importante, como lo es el ordenamiento territorial, que es un proyecto importantísimo, también lo estamos trabajando en dos comisiones, y así logramos avanzar mucho más. Y nosotros esperamos que, si bien es cierto que esta legislatura pasada, como ha sido reconocido por todos los sectores de la vida nacional, fue buena en términos de producción legislativa para ambas cámaras. La Cámara de Diputados se fue un poquito más adelante, pero para ambas cámaras fue bueno, porque para que haya una ley tienen que estar combinadas las dos cámaras. También, no menos cierto es que nosotros, ambas cámaras, en esta otra legislatura, que se inició el pasado 16 de agosto,
vamos a rendir mucho más porque ya estamos más acoplados y vamos a tener la posibilidad de dotar al país de todos esos instrumentos legales que estaban durmiendo el sueño de los justos. Presidente, salvo algunas excepciones, la mayoría de las iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso han sido aprobadas, esas que son de urgencia. Y uno se pregunta cómo hace el presidente de la Cámara de Diputados para armonizar entre todas las bancadas y conseguir esa aprobación a sabiendas de que hay leyes orgánicas, por ejemplo, que requieren una votación especial y a usted pocas veces se le tranca el juego. Sí, hay que hacer maravilla y tener... Ahí dice que es un sello gomígrafo. No, tener buena relación con los bloques. Nosotros siempre estamos trabajando con las diferentes bancadas. Por ejemplo, yo te puedo señalar que yo visité no menos, mal contado, durante el pasado año, de 5 veces al bloque principal del partido de oposición. Me reuní con ellos más de 5 veces durante el periodo legislativo completo. O sea, en 12 meses me reuní con ellos casi una vez cada 2 meses. Lo que, como tú conoces, que conoces muy bien la fuente, si no es un récord, es un buen averaje, porque ordinariamente los presidentes se reúnen 1 o 2 veces al año con las diferentes bancadas, pero nosotros siempre estamos en comunicación, pero además nosotros, modestia y aparte, inauguramos un nuevo modelo que nos ayuda mucho, Yarili, que ¿cuál es? El que los presidentes de Cámara ordinariamente no visitan las comisiones de trabajo. Y entonces yo siempre, como ustedes lo pueden observar, estoy pendiente del trabajo que van haciendo las comisiones y de ese impulso, de esa patadita de la suerte, de ese palmar en el hombro que hay que darle a cada legislador para ayudarlo con el liderazgo de uno a que puedan rendir más en su labor legislativa. No es lo mismo una comisión de trabajo que esté ahí reunida rutinariamente, que digan en cualquier momento puede aparecerse el presidente, como de hecho me aparezco en cualquier momento en las comisiones de trabajo. Y debo resaltar que este año legislativo que terminó, nosotros tuvimos casi 2.000 reuniones de comisiones. Wow. Que eso la gente no tiene idea de lo que representa. Eso estamos hablando que son 10 o 15 reuniones por día que se dan en el Congreso Nacional, los días, ¿verdad?, de trabajo legislativo. Que son de lunes a viernes. Y entonces, esto produce un dinamismo extraordinario y siempre, fuera de las sesiones del Pleno, también Alfredo Pacheco está trabajando con las diferentes comisiones y trato de estar al día del trabajo que van desarrollando las comisiones. Entonces, eso me da la oportunidad, aterrizando en tu pregunta, de que los proyectos sean mucho más fáciles siempre que no exista la línea política. Pero yo te voy a decir otra cosa. Yo también he ido a visitar al liderazgo político del país. Yo he ido donde el presidente Fernández. Yo he ido donde el presidente Danilo Medina. Yo he conversado con la mayoría de los líderes de los diferentes partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados, porque creo que eso es importante y eso viabiliza mucho más la posibilidad de que las bancadas respalden los proyectos en un momento determinado. Pero además, también yo tengo que resaltarlo, y es que hemos recibido, tanto Eduardo Estrella como yo, una valiosa ayuda del presidente de la República, porque el señor presidente de la República también ha inaugurado un nuevo modelo. Yo soy un legislador de vieja data, quizás los legisladores, líderes de bancada, nos reuníamos 1 o 2 veces por cada 4 años con el ciudadano presidente de la República de turno. Sin embargo, con el presidente Abinader hemos tenido, me parece que son precisamente como 5 reuniones durante el pasado año legislativo, porque el presidente Abinader, cada vez que ha tenido la oportunidad de tener un proyecto difícil, ha llamado a la bancada y le dice, pídanle la anuencia a su liderazgo, porque yo quiero conversar con ustedes. Hemos ido nosotros al Palacio Nacional, pero el presidente también ha ido al Congreso. Ha ido.
a hablar de proyectos, se ha sentado en la oficina del presidente de la Cámara con los legisladores. ¿Qué le parece esto? ¿Qué tal aquello? No, mire, dicen algunos, por ese proyecto nosotros no podemos votar. Bueno, pero muy bien. Entonces, ¿qué le parece si lo hacemos de esta manera? O sea, el presidente Abinader en eso ayuda. Y te puedo resaltar el hecho del contrato con la petrolera Apache, que era un contrato que tenía muchas aristas y que por primera vez en muchos años, se ha hecho otras veces, pero por primera vez en muchos años, el Congreso, la Cámara de Diputados, lo dijimos al presidente, no, ese contrato como vino no lo podemos aprobar. Para los que dicen que somos de un sello gomígrafo. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? Que consultó con Apache, mandó allá, e hicieron varias reuniones por Zoom, ¿verdad? Que es el medio moderno ahora. Hicieron varias reuniones, se pusieron de acuerdo, reformularon el contrato y mandaron la adenda a la Cámara de Diputados. Y esto lo hicimos en consenso con todas las bancadas. Y luego que una bancada nos señala a nosotros, mire, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Y se cambia, ¿qué tienen que hacer? Tienen que votar. Es así. No, esas son las malas lenguas que dicen que es un señor gomígrafo. También dice que ustedes lo único que hacen es aprobarle préstamos al Ejecutivo. Pero bien, esas son las malas lenguas. Presidente, denos un chancecito para un break comercial y volvemos de una vez. Continuamos en esta entrevista especial de CDN El Caribe con Alfredo Pacheco, Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados. Le corresponde el turno a Fran Camilo de CDN Deportes. Muchas gracias, y ya usted lo decía, señor presidente, deportes. Estoy aquí porque obviamente vamos a hablar de deportes. Todos quedamos muy ilusionados, muy esperanzados el pasado 12 de diciembre cuando usted participó de nuestra cumbre del deporte realizada por este canal y nuestro canal de deportes, CDN Deportes, para tratar de desnudar una realidad de una ley que estuvo estancada por más de 15 años sin que le pusieran la mano un proyecto de ley de deporte en la Cámara, entre los diputados. Tuvo usted que volver, le decíamos nosotros cuando hablamos aquella vez del tema, tuvo usted que volver a su puesto, a su lugar, para dinamizar una vez más esta ley. Sin embargo, ese 12 de diciembre usted nos decía públicamente que en la próxima legislatura tendríamos la ley. Sí. No ha sucedido. Dígame usted en qué punto estamos. Dígame, por favor, ¿dónde andamos con ella? Ciertamente nosotros no pudimos sacar la aprobación de esa ley en la pasada legislatura, que nos habíamos comprometido en hacer esa gestión. Sin embargo, la ley está muy avanzada. Solo existían algunas pequeñas divergencias que tengo entendido que ya fueron solucionadas debidamente con el Ministerio de Deportes. Lo que pasa es que preferimos ya en el último mes dejarla para volver a trabajar con ella a partir de esta legislatura y poder garantizar la aprobación. ¿Qué yo le puedo decir? Que tal y como dijimos en la cumbre y tal y como nosotros probamos en nuestra pasada presidencia, que dotamos al país de una ley de deporte, lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo y aquella ley también no fue la ley perfecta. Correcto. Que ahora hace falta la aprobación de este instrumento moderno, que yo estoy seguro que ya no es que en esta legislatura, sino que en la primera etapa de esta legislatura va a ser aprobada. De manera que esté tranquilo, no es que nos deje tranquilo, sino esté tranquilo. Síganos inquiriendo, requiriendo para la aprobación de esta ley, pero yo estoy seguro que lo vamos a lograr y hago el firme compromiso de que en la primera sesión nosotros vamos a ver el destino que le vamos a dar a esta ley e incluso ver si nosotros podremos formar una comisión bicameral, estudiar la posibilidad, porque está prácticamente lista, ya no hay mayores diferencias. Habían algunas ahí entre el Ministerio de Deporte y algunos de los miembros de la comisión, pero fueron felizmente subsanadas, y ese es un tema de que muy pronto la vamos a tener, por lo menos de parte de la Cámara. Vámonos enfocando ahora en el Senado de la República. Presidente, bregando tanto con leyes y con proyectos, nos olvidamos del Pacheco político. Yo siento el PRM como en pausa. Incluso no he visto siquiera que se ha nombrado el tradicional enlace partido-gobierno que pueda tramitar bien los reclamos de las bases. ¿Cómo ve usted su partido? Mire, ciertamente yo pienso que tenemos que trabajar el tema de la relación partido-gobierno, porque el año de pandemia
que le tocó al PRM gobernar a través del presidente Luis Abinader a la cabeza del Poder Ejecutivo y de cada uno de los que estamos en los diferentes estamentos, nos consumió bastante, y yo no me excluyo, en ese día a día que teníamos que hacer contra viento y marea, porque no es lo mismo el ejercicio en tiempos normales que el ejercicio en tiempos como lo que vivimos ahora, que no hemos salido de un sobresalto diferente en cada etapa, en cada momento. Y pienso que es un buen momento para que todo el PRM se siente a evaluar, a analizar la situación. De hecho, ya hace un mes se iniciaron unos recorridos, se ha estado el presidente del partido, diferentes comisiones han estado haciendo recorridos por todo el territorio nacional. A mí me ha tocado trabajar en algunas áreas, cada uno de los principales dirigentes de la dirección ejecutiva del partido le ha tocado ir a dar charlas, a reencontrarse con los principales dirigentes de nuestro partido en cada una de las diferentes demarcaciones. Y estoy seguro que una vez culmine este periodo de readaptación y revisión que todos estamos dando con motivo de haber cumplido el primer año de gobierno, entonces vamos a trabajar en el tema de relanzar a nuestra organización política. Se ha estado trabajando duramente, el partido en su dirección ejecutiva ha tomado algunas decisiones, como usted puede ver, hay algunas campañas incluso publicitarias montadas de nuestra organización, que al ser una organización nueva, nosotros también tenemos que reconocer que no tenemos todas esas raíces en el seno del pueblo y en el corazón del pueblo, porque somos una organización que, aunque la mayoría de sus miembros vinimos del viejo partido, pero hay mucha gente que no necesariamente ni siquiera participó en el viejo partido, y además el PRM como tal no ha tenido la oportunidad de enraizarse tanto en la sociedad dominicana. Situación que vamos a hacer ahora, sobre todo que la ley de partido nos obliga que el año que viene nosotros tenemos que hacer un proceso de renovación de niveles importantes de nuestra dirección política, y que además nosotros también tenemos que un poco trabajar la mentalidad y el pensamiento colectivo de nuestro partido. ¿Por qué? Porque al ser un partido que la mayoría de sus miembros viene de un partido que le correspondió estar muchos años en la oposición, mucho más que lo que gobernó, entonces la mentalidad de una gran parte de los miembros del PRM es un poco de oposición, y es una transformación que tenemos que hacer para que nos acostumbremos a ser un partido de gobierno y al ejercicio gubernamental, que es totalmente diferente, porque el tener las responsabilidades públicas es totalmente diferente. Fíjese ahora, vino una tormenta. Antes, cuando nosotros no éramos gobierno, bueno, nosotros salíamos, auxiliábamos, dábamos los auxilios del lugar. Ahora la responsabilidad total es nuestra, de cualquier situación que ocurra. Y en ese sentido el PRM también le falta un poco aprender. Pero además, a una gran cantidad de funcionarios, yo tengo que decirlo, también le falta aprender que están sentados en la silla donde están porque muchos PRMistas se la jugaron. Muchos PRMistas se jugaron el todo por el todo para que ellos estuvieran ahí o para que nosotros estuviéramos ahí. Por eso yo siempre estoy tratando de estar al día con mis compañeros de partido, e invito a todos los que tenemos función a que entendamos que esa gente fue la que nos llevó a nosotros a los cargos donde estamos, y que tenemos también que brindar la atención. Eso no significa que tendremos empleo para todos, pero la atención, dice un refrán allá en mi barrio, vale mucho y cuesta poco. Entonces siempre hay cosas que uno puede hacer, cosas que uno puede atender, y eso es parte de la política que nosotros debemos implementar, y es tratar de que el PRM y el gobierno, como usted muy bien lo ha señalado, estén debidamente empalmados y que tengan su vaso comunicante, porque somos el partido de gobierno. A propósito de ley de partido que usted acaba de mencionar, presidente, es muy posible que próximamente el Congreso tenga que manejar nuevamente este tema, increíblemente en un lapso de tiempo muy corto. Hace tan solo 2 años que se aprobaron las reformas electorales, tanto la ley de partidos como la ley electoral, pero el tema está de nuevo en el debate. Hay un proyecto que ha elaborado la Junta Central Electoral,
Sabemos que ambas legislaciones estaban cojas, tenían muchas fallas, incluso hay aspectos que no se consignaron, que no se dejaron claros, sí. Hay partes también que fueron declaradas inconstitucional, hay otras que están en el Tribunal Constitucional, o sea, que los que dicen que ambas leyes fueron un tollo, quizás no están muy lejos de la realidad. Entonces estamos de nuevo en este debate y hay una propuesta que me gustaría saber cuál es el ambiente en el Congreso, pero también cuál es la opinión de Alfredo Pacheco sobre este tema. Hay una propuesta de que ambas leyes se fundan en un solo proyecto y se apruebe un código electoral. Mira, las circunstancias determinan muchas veces los hechos. Y yo, que fui uno de los actores, digamos, desde mi posición de vocero del partido de oposición principal en el momento que se aprobó la ley de partido y que respaldé por instrucciones de mi partido ese proyecto, tanto el de partido como el de la ley del régimen electoral, y que además dimos muchas ideas. Te puedo señalar que en ese momento no había posibilidad de hacer otra cosa. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que sin la aprobación de esa ley íbamos a tener un proceso electoral mucho más complejo. Fíjate cómo aspectos que se derivaron de la ley, como la separación y división de las candidaturas, como la forma en cómo se escogían los senadores, etcétera, etcétera, nos dieron a nosotros ganancia de causa, lo que indica que lo que hicimos fue correcto. Desde luego, con esa ley no nos podemos quedar porque, como tú indicas y lo sabe el país, tiene muchas lagunas, pero era mucho mejor aprobar esa ley con las lagunas con las que la aprobamos, que tener la vieja ley electoral que ya no le servía al sistema político en la República Dominicana. Por eso yo digo, y no es defendiendo la ley porque no fue obra nuestra, pero nosotros participamos y al final, ante la imposibilidad de cambiarlo todo, preferimos la aprobación de ese instrumento como una transitoriedad para lograr al día de hoy, ahora, el que la Junta presente un proyecto de ley que se ha hablado de un código. Incluso yo tengo que reconocer que el bloque del BIS, PQDC y el PCR, que están el general Miguel de los Santos, que es su vocero, Elías Wessing Chávez y el diputado Bogar, han presentado un código electoral que junta estas dos iniciativas en una sola, recoge un paquete de lagunas que tuvieron las pasadas, pero estamos también esperando que ya la Junta nos prometió que iban a presentar un código electoral, y a la vez que ya estamos trabajando lo estamos trabajando, aunque no todavía a tiempo completo, en la espera de que llegue el de la Junta para entonces dedicarnos a tiempo completo. Y yo estoy seguro que el tema electoral nosotros lo vamos a dejar felizmente resuelto, acorde con lo que establecen las nuevas circunstancias. En nuestra agenda legislativa está el que podamos tener en la República Dominicana un código electoral, que es la corriente, son los aires, es la corriente de aire que se respira en este momento en el Congreso Nacional y en el liderazgo político del país. Presidente, el Congreso, la Cámara de Diputados, de manera particular para esta segunda legislatura ordinaria, además del Código Penal, tiene otras leyes que revisten una importancia capital como reto en términos de aprobación. La ley de extinción de dominio, usted mencionó la ley de ordenamiento territorial, pero también la reforma a la ley de la seguridad social. Son leyes que, digamos, tienen una importancia porque hay muchos intereses de por medio. ¿Cómo va a hacer la Cámara de Diputados para tratar de aprobar estas iniciativas en el caso de la reforma a la ley de la seguridad social, tomando en cuenta que ha habido manifestaciones frente al Congreso, porque la gente cree que lo que respecta a las AFP, las ARS, el mismo sistema de pensiones, ha sido una especie de fraude y ha pedido inclusive que el Estado asuma como órgano rector? ¿Qué usted piensa y cómo va a trabajarse esta ley? Yo te quiero decir que en nuestro discurso de toma de posesión nuevamente como presidente de la Cámara, mencionamos estos dos aspectos que tú señalas,
Y le digo, don Nelson, usted ve que ya conoce su materia y domina sus temas. Nosotros lo mencionamos por la importancia que requiere, porque algunos amigos quisieron ponerme como que yo estoy en contra de la ley de extinción de dominio, porque yo dije una verdad, no era posible aprobarla en la pasada legislatura, por una razón muy simple. Esa ley de extinción de dominio, que nosotros estamos de acuerdo con ella, está en una comisión bicameral que encabeza en este momento el Senado de la República, que nosotros estamos trabajando en ella y que no había tiempo, ya a un mes de concluir la legislatura, igual que lo que pasa con la ley de deporte, no había tiempo para poder sacarla. ¿Y qué hace uno cuando ya llega el último mes? No se concentra en las leyes que son posibles sacarla, y algunas que son posibles no fructifican, como pasó con el Código Penal. Entonces, la ley de extinción de dominio es una tarea, es una materia pendiente para este periodo. Está en comisión bicameral, la comisión bicameral está muy avanzada y está trabajando arduamente. Senadores y diputados están trabajando en esta importante legislación. Y con la de seguridad social, que es una ley extremadamente importante, porque es bueno que el país sepa y conozca que cuando se aprobó la ley de seguridad social en el año 2001, esa misma ley tenía un precepto que decía que a los 10 años de implementación de esta, tenía que haber una revisión, porque era una situación nueva. Entonces la ley fue buena en el año 2001, 2002, 2003 y sucesivo, porque creó una figura nueva, el ahorro nacional, que es de la que hay el reclamo de la devolución de una parte, que son los fondos para las pensiones. Ahora, luego ya de 10 años de implementación, ¿qué debió haberse hecho? Que el Congreso de turno, el gobierno de turno, debieron ponerse de acuerdo y propiciar la reforma para mejorar todos los aspectos que ya no eran funcionales en la República Dominicana, porque para nadie es un secreto que este tipo de leyes, don Nelson, son leyes importadas, que la adaptamos, que la aplatanamos y que hay que ver el funcionamiento de la misma. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde tuvo el pecado? En que los congresistas del momento, que le tocaba la reforma a los 10 años, en que el ejecutivo del momento, que le tocaba la reforma a los 10 años, no hicieron lo que está haciendo ahora el presidente Luis Abinader y lo que está haciendo este Congreso. ¿Qué está haciendo este Congreso? Primero, el presidente Luis Abinader está preparando una propuesta íntegra para la modificación de la misma. Ahora, en lo que el presidente manda a través del Ministerio de Trabajo, que es quien preside la ley, la seguridad social en la República Dominicana, de acuerdo a lo que establece la ley, en lo que el presidente la manda, nosotros estamos trabajando una reforma íntegra, propuesta de los mismos congresistas, y en la que en este momento estamos en la etapa de consulta, que es un proceso importante, don Nelson, para la aprobación de leyes. Fuimos hace aproximadamente mes y medio a Santiago a una vista pública. Allá recibimos todas las manifestaciones, incluso en una de estas vistas públicas fue que se dio la situación del senador de la Romana con una joven que le dijo una cosa ahí que se hizo viral. Y luego, ahora vamos para Barahona. Y entonces esta reforma de esta ley va a ser un hecho en este Congreso, porque nosotros estamos seriamente comprometidos con la reforma integral de la seguridad social. El tema de los fondos de pensiones, lo veremos, porque son temas que tendremos que verlo, la conveniencia o no. Y nosotros, lo que nosotros podemos decir es que la ley de seguridad social fue buena para su momento. Está obsoleta, tiene 20 años de implementación y por lo tanto ahora no sirve. Es como si usted comprara un zapato marca tal, para no decir una marca, y usted lo tiene puesto a los 20 años, usted tiene que cambiarlo o por completo o cambiar el zapato. Y eso es lo que hay que hacer ahora con la ley de seguridad social, que necesita una urgente reforma que la humanice, porque de la manera que está hecha solo favorece a los grandes intereses. Y esta ley se supone, y para lo que se hizo, es para favorecer a los cientos y cientos y miles de trabajadores, de empleados, de gente del pueblo que necesita la protección del Estado Dominicano a través de los fondos que ellos mismos aportan y a través de los fondos que aportan las confederaciones patronales.
Muchas gracias, presidente. Ha sido un placer. Si usted quiere decir algo para despedirse. Al pueblo dominicano que sepa que en el Congreso Nacional, y alguna gente me crucifica por eso, don Nelson, podemos cometer errores porque somos humanos los que estamos. Ahora, nosotros estamos muy claros en que cada paso que damos tenemos que escuchar al pueblo, tenemos que tener la posibilidad de tener las opiniones de la gente para que con las opiniones de la gente más las opiniones técnicas nosotros dotar al país de todo el instrumento legal que el país necesita. Las leyes son muy controversiales. Usted va a tener que en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, podemos tener, Héctor, 10 y 12 controversias diferentes. Y entonces por eso alguna gente a veces se desespera y comienza a vocearle improperio a los legisladores. Yo diría que en buena democracia podemos disentir, pero nunca ofender ni agredir. Bien. Alfredo Pacheco, en la entrevista especial del Caribe y CDN. Continuamos con Despierta con CDN.